Amigas y amigos del canal del Congreso, estamos en una edición más del programa En el Tintero y hoy vamos a hablar de un tema imperdible, la violencia en contra de las mujeres en un entorno de los derechos humanos. Cuento con la presencia y agradezco a la senadora Reina Celeste Asensio Ortega que se encuentre con nosotros porque además es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, una experiencia como diputada federal en 2 legislaturas y que además es una estudiosa del derecho y una activista de los derechos humanos michoacana, de Paracho, Michoacán, purépecha, y que sentimos un enorme gusto tenerte con nosotros. El auditorio te lo agradece y yo personalmente te doy la bienvenida, senadora. No, yo agradezco muchísimo, como siempre, al canal del Congreso todas estas oportunidades y desde luego que estar aquí en el Tintero pues representa una gran alegría, ¿no?, de poder compartir también con ustedes. Muchas gracias y vamos a abrir tema. ¿Cómo es el estatus de las mujeres en México en este 2025? ¿Cuáles son los trabajos en los que nos estamos empeñando? Y el tema de la violencia en contra de las mujeres. Bueno, quisiera resaltar que precisamente en algún estudio que se generó electoral, se preveía que en 2024 fuera el año de mayor violencia contra las mujeres en el ámbito político. Y me parece que sí fue real, porque precisamente ya más adelante, ojalá tengamos la oportunidad, vamos a presentar un libro enfocado a las mujeres michoacanas, donde prácticamente tanto políticas como de diversos ámbitos narran, y créeme que cuando yo estaba revisando, leyendo todos los artículos, los testimonios, mientras en algunos que fueron los mínimos me daba un poquito de alegría, en la mayoría se me venían como las lágrimas de estar leyendo todas las historias tan trágicas que vivieron cada una de ellas, ¿no? Entonces, hasta cierto punto podríamos decir, sí fue un año muy violento el 2024, política y electoralmente hablando, y por otra parte, en este 2025, pues claro que todas tenemos la esperanza y la ilusión que con la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, como ella lo ha insistido tantas veces, llega una y llegamos todas. Sin embargo, hay que decirlo, sigue habiendo muchísimo rechazo de parte de nuestros compañeros políticos. Fíjate que un compañero nada menos me dice, es que ahora a mí me están discriminando por ser un hombre heterosexual y mestizo. ¿De cuándo acá se discrimina a las personas por ser el común en la población, ¿no? Pero entonces, ¿a qué voy con este comentario? Vaya, no nos vayamos muy lejos. Las declaraciones totalmente fuera de lugar de un personaje que se dedica al medio futbolístico como es el Chicharito, ¿no? Que en lugar de estar empoderando a las mujeres, pareciera que quiere hacer una regresión, un retroceso en todos los derechos que hemos logrado hasta el día de hoy. Y bueno, esto es así, tenemos una violencia física, tenemos una violencia psicológica, una violencia económica, una violencia política, una violencia sexual, feminicidios a cada rato, y sin embargo se está trabajando desde el Poder Legislativo. Ya hay una reforma sobre la igualdad sustantiva, que es un avance enorme, fundamental, y ahora se sigue trabajando en los congresos internacionales a nivel nacional. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, senadora? Pues sí, en efecto, acabamos de tener el Congreso Panamericano. Aquí fue precisamente sede el Senado de la República, vinieron más de 12 países, entre ellos Uruguay, Chile, Argentina, Guatemala, en fin, Honduras. Y justamente algo que se puso sobre la mesa es cómo la Cuarta Transformación de México resulta un aprendizaje para todos los demás países, específicamente en este momento en el tema de igualdad sustantiva, que por una parte con Andrés Manuel López Obrador en 2018 tuvimos el primer gabinete paritario y por otra parte con nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se crea además la Secretaría de la Mujer a nivel nacional. Pero no solamente eso, yo de verdad he estado presente en las asambleas informativas que están haciendo de la misma Secretaría de Igualdad Sustantiva con Citlali Hernández Mora, donde la misma secretaria, por primera vez en la historia, es algo que estoy viendo en México,
va la secretaria a los pueblos a hablar, a preguntarles cuáles son las violencias que están viviendo. Y no solamente eso, sino que las mujeres en muchas ocasiones ni siquiera saben identificar las violencias que se tienen, que se viven. Entonces esto se está haciendo con una intención de poner un alto a todas estas violencias. Y por otra parte, pues eso es en cuanto a políticas públicas, pero a lo que a nosotros nos toca acá en el Senado, pues también lo estamos abordando desde las iniciativas que se han estado presentando en el sentido precisamente de que ya reformamos la Constitución, el artículo 4 constitucional, donde se habla de familias diversas. Hemos abordado también el tema de la brecha salarial, donde justamente, y lo digo pues de manera muy respetuosa, pero además también en su momento jugué mucho fútbol, las mujeres no ganan lo mismo por hacer la misma actividad. Cuando nos esforzamos al doble, se meten más goles, tenemos mejores resultados y luego nos vienen a decir que nos quedemos en casa, ¿no? Entonces, se han abordado diferentes temas. A mí una de las que me parece también muy importante es, por primera vez en la historia de México, paridad de género en el Poder Judicial. Una paridad que ya logramos en los congresos en el ámbito legislativo, que ya se logró en el ámbito ejecutivo, pero que hacía falta en el Poder Judicial y que ahora con esta reforma que ya se hizo, pues también se está logrando. Muy bien, senadora, y más allá de esto, quiero que compartas con nosotros, porque te escuchaba decirlo y me he quedado pues verdaderamente interesado, el tema cultural. El tema cultural porque tú has recorrido tu estado para invitar a las mujeres a participar políticamente y ellas te han dicho, porque así nos lo has compartido en otros espacios, a mis compañeras y compañeros, que tienen que pedirle permiso a sus esposos y que tienen que ver cómo amalgaman esta tarea de ser madres, esta tarea de ser las que hacen todo. Y bueno, es una forma, decías tú, no se percibe las formas de violencia. Sí, en efecto, de entrada a comentar, seguramente algunas personas lo saben, pero pues también justo de las luchas que siempre estoy representando, tiene que ver con pueblos originarios, mujeres, diversidad sexual y juventud. Y en este sentido, también yo recuerdo y lo abordo en este libro que te comento, que se va a llamar Mujeres Michoacán, como todavía en 2015, porque era una de mis labores al interior de mi partido, movimiento, es ir a tocar las puertas, decirle, oye, ¿sabes qué? En tal municipio va a tocar mujer, venimos porque consideramos que eres un buen perfil, creemos que tienes la capacidad y que podemos ganar contigo. Sí, dame oportunidad de pensarlo, a mí me gustaría, pero tengo que ver si mi esposo me da permiso. Entonces le damos algunos días para que lo piensen, lo mediten y después de determinado tiempo, pues resulta que no, el marido no la dejó y pues no solamente no la dejó, sino que muchas ocasiones también vemos que no las dejan del todo acercarse al ámbito político. Entonces, es una realidad que ustedes a lo mejor pudieran pensar desde Ciudad de México ya no existe, pero que quienes justo estamos en comunidad, estamos en territorio, estamos en nuestras regiones, sigue resultando bastante complejo que las mujeres quieran acercarse a este ámbito político. Bueno, y dentro de las muchas cosas que podemos compartir es también la violencia económica. Cuando las mujeres trabajan, no son remuneradas o incluso tienen a veces que ser, voy a decir, manipulada económicamente por algún varón para quedarse con sus escasos recursos, y eso nos lleva a ubicar esta violencia de la cual se trabaja para pensar, por ejemplo, de las mujeres, madres de familia, que son además víctimas de cualquier tipo de estas violencias, que el Estado pudiera generar una suerte de ayuda, pensión o compensación. Sí, en efecto. Resulta que pues en México tenemos diversos tipos de violencias, tú ya mencionabas algunas, considero que también haría falta mencionar la violencia vicaria. Claro. Y también hay un tipo de violencia que de pronto muchas personas ni siquiera identifican que están siendo
violentadas de esta manera, que es la violencia obstétrica, que también vamos, y lo retomo precisamente porque tiene que ver mucho con el tema económico, pues desde que la mujer se encuentra embarazada y empieza a ir a los consultorios médicos, también se encuentran mucho con este tipo de violencia, muchas ocasiones generada por las enfermeras, pero sobre todo por los mismos médicos que las están tratando. Y de allí, pues imagínense todavía a una mujer que está siendo tratada o maltratada durante su embarazo, pues ahora cuando nace la criatura, resulta de que no solamente es eso, sino que lamentablemente, tal cual, el esposo no aporta ni para los pañales, ni para la comida, ni para absolutamente nada. Y entonces ejerce una especie de manipulación, porque ahí estaríamos hablando de otro tipo de violencia, que es la psicológica, en la que le está diciendo básicamente, si no haces lo que yo te digo, no hay dinero. Y entonces ya se empiezan a juntar más de un solo tipo de violencia, y por eso es tan importante para nosotras que empecemos a tener autonomía económica, independencia, y que no dependamos absolutamente de nadie. Fíjate que estas formas de violencia que nos compartes, pero la obstétrica, yo creo que es algo que deberíamos de seguir puntualizando, porque ciertamente es la mujer que da vida y que pasa por una serie de procesos, y bueno, los médicos muchas veces hacen comentarios o hacen prácticas no permitidas por la mujer durante el alumbramiento, una epiceptomía, que no le preguntan, que no consultan, ligado de trompas, ¿no? Que no es consultado, etcétera, procedimientos, pero encima degradar a la mujer que está dando vida, ¿no? Y yo creo que es algo que tendríamos que potencializar en la discusión. Se tiene que trabajar mucho el tema de la sensibilización, porque obviamente una mujer que va a dar luz, de por sí ya tiene el temor del dolor que por sí solo implica lo que es el momento del parto, ¿no? Yo recuerdo, tengo una amiga muy, muy cercana, que básicamente en su cara le dijeron, pero así, o sea, sin mayor sensibilidad, sabes que es muy posible que mueras tú o que muera el niño, vamos a hacer todo lo posible para que quien sobreviva seas tú. Por favor, déjame en suspenso esa terrible historia verídica. Vamos a ir a un corte, si te parece, para que nos sigas conversando de esto y otros temas. Vamos a un corte, quédese con nosotros. Estamos de regreso en nuestro programa El Tintero. Senadora, nos platicabas acerca de esta experiencia verídica y el trato que recibió esta mujer en estas condiciones. Se pueden morir uno de los dos, pero vamos a hacer lo posible. ¿Por qué? Porque sobreviva la madre, ¿no? Entonces, pues imagínense cómo se debe de sentir ella después de 8 o 9 meses de embarazo, donde finalmente está toda entusiasmada y le dicen esta noticia, pero el problema no es que se lo digan, sino cómo se lo dicen, ¿no? Entonces sí hace falta mucha sensibilización también en el ámbito, en el sector salud y en todos los ámbitos en general, ¿eh? No nos vayamos muy lejos. Aquí mismo en el Senado de la República también alcanzo a observar todavía cierto machismo de parte de algunos compañeros, donde pues les cuesta trabajo que las mujeres ahora estemos llegando a estos espacios de toma de decisiones. Y claro, y bueno, ese estatus se lo ha ganado la mujer, la sociedad ha cedido y hoy nos encontramos en una mejor conformación, pero no es completa, como bien dices. Una perspectiva desde los derechos humanos de todas las personas, pero de las mujeres, enfrenta retos. ¿Cuáles consideras tú que son esos retos todavía por trabajar, por ir hacia el futuro en ese trabajo legislativo y de vida, porque eres una comprometida indiscutible? Sí, tal cual. Creo que uno de los grandes retos que tenemos de vida como mujeres es precisamente el que creamos en nosotras, que confiemos en nosotras mismas y que nos demos cuenta que tal cual, o sea, tenemos una capacidad inmensa
Para mí, el ser más hermoso que existe sobre la tierra es precisamente una mujer, porque es la mujer la que da la vida. Entonces, sin la mujer, no existiríamos sobre esta tierra. Visto desde allí, como mujeres deberíamos de darnos cuenta que si tenemos este grandioso poder de dar la vida, somos capaces de cualquier cosa. Y no permitir que nadie, absolutamente nadie, nos diga que no podemos. Me parece que eso es fundamental. De allí, ya evidentemente, pues salir a triunfar. Y triunfar todos los días, desde que nos levantemos, desde que digamos, hoy voy a sentirme bien. Y por otra parte, pues evidentemente también tenemos todos los retos legislativos, los retos de la cultura. Por ejemplo, allí en mi pueblo yo he insistido mucho junto con otras compañeras académicas y activistas que para quienes somos de pueblos originarios nos encantan nuestras tradiciones, amamos nuestras costumbres, claro, siempre y cuando no se conviertan en abusos y costumbres para la mujer. Sí, claro, allá en ese paracho, allá con esas tradiciones, esos bailes, las piraguas, etcétera, y sobre todo esa organización originaria que protege a la mujer. El artículo 4 y el 2 dicen que sí, pero siempre y cuando no vayan en contra del menoscabo de la mujer, ahí entraría un plano federal. Y desde hace un momento la mujer tiene que verse, tiene que proyectarse y en medio de esa maravilla coincidir plenamente, de manera de no coincidir, en que la mujer es la base, digamos, de la humanidad. Incluso elegir ser madre o no. Incluso claro. Elegir estar casada o no. Incluso elegir totalmente sus decisiones y que la sociedad de ninguna manera, y ni las leyes menos, ni los tribunales, interfieran respecto de esa plena decisión de la mujer, ¿no te parece? Claro que sí, y es que justo en el ámbito político, y lo comentaba ayer con una amiga, en este momento pues yo soy una mujer soltera y que de momento no tengo planes de ser madre. Entonces de pronto veíamos cómo antes en la política los compañeros salían con su familia, con sus hijos, con su esposa, hacían una gran campaña, pero cuando ganaban ya ni se acordaban de la esposa, ni se acordaban de los hijos, es más, ya terminaban su periodo legislativo de cualquier otra con una o con dos esposas más, ¿no? Y como con otros 6 hijos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Tal cual, es una cuestión de que podamos, por una parte, separar la vida personal de las personas y el ámbito político profesional, pero por otra parte también de que nos demos cuenta de que en estos momentos de la vida incluso hay personas que decidimos estar contigo misma, conmigo misma, claro, en lugar de estar intentando estar con alguna otra persona que a lo mejor no comprende del todo un trabajo, no sé, cualquier situación, ¿no? Y por otra parte, pues también hay algunas compañeras que dicen, para que haya una verdadera paridad de género en el país, ya ves que se viene el proceso electoral en el 27, pues hay quienes están afirmando que se lograría la paridad si hubiera gobernadoras en todo el país. Ya vemos las personas que decimos, bueno, tampoco no nos vayamos así tan de sopetón, que sea 50% de las gobernaturas que se vienen y 50% para hombres. ¿A qué voy con esto? No se trata de una guerra de géneros, ni se trata de una guerra de sexos, si son mejores o peores. No, se trata de que nos demos cuenta, y la igualdad sustantiva recae en eso precisamente, que justo como su nombre lo indica, lo que buscamos es igualdad, es paridad y es equidad también. Y en ese sentido, que no estamos peleando si los hombres son mejores o peores que nosotras, o si nosotras como mujeres somos mejores o peores. No, simplemente que seamos tratadas igual, con el mismo respeto, con las mismas condiciones laborales, con las mismas condiciones de justicia, y ya, es lo único que estamos buscando. Claro. Solamente que todavía hay compañeros que se atreven incluso a decir que el querer ser gobernadora de un estado es una
es una fijación mental. Claro. O sea, ¿cómo pueden decir que el querer aspirar a ser gobernadora de un estado es una fijación mental? Es una legítima aspiración cuando somos niños o niñas, pues queríamos ser presidentes de la República, gobernador de nuestro estado, futbolistas, que lo fuiste y seguramente lo eres, practicas seguramente, yo también tuve ese gusto. Pero te quiero hacer una pregunta para no dejarla en el tintero, justamente. ¿Hay violencia en contra de las mujeres por parte de las mujeres? ¿Estamos todavía en ese tema o estamos superándolo? Estamos superando el tema, sin embargo, sí sigue existiendo. Por ejemplo, te puedo hablar que es una situación de machismo que se vive desde los mismos hogares, donde derivado de la cultura en la que se ha venido viviendo, pues vamos a suponer, desconozco en tu caso, pero siempre lo intento como personalizar, ¿no? Llegamos a la casa donde la mamá le dice a la hija, sírvele a tu hermano. Donde la mamá le dice a la hija, recógele el plato a tu hermano. Y donde la hija le responde a la mamá, ¿por qué no lo hace él? Entonces, afortunadamente, ahorita ya las nuevas generaciones están desaprendiendo todos estos modelos anteriores. Ahora, caso contrario, si fuera la mamá hija de varones, pues también ahora la madre y los padres de familia tienen que enseñarle a los hijos que así como la hija le puede servir el plato a su hermano, también su hermano le puede servir el plato a su hermana. Que sean los dos, hombres y mujeres o niños y niñas, quienes se den cuenta que no por lavar un traste se les va a caer un dedo, o que no por trapear o barrer la cocina se les va a caer todo un brazo. O sea, no pasa absolutamente nada. Es común que los hombres y las mujeres recojamos todo lo que se pueda en el hogar. Bueno, decía hace un momento que la cultura es un tema, un reto. Venimos de una estructura patriarcal. Los modelos culturales, educativos, etcétera, son patriarcales. Entonces tenemos que deconstruir, tenemos que deshacer, tomar las mejores prácticas para hacer eso que dices desde el hogar, desde la escuela, desde las comunidades y por supuesto de esa cooperación de las mujeres para contribuir en esa plena inserción y por qué no en ese pleno superación y en esas cosas que nos faltan por hacer. Estás trabajando en diversos proyectos. Compártenos, además del libro que nos encantará presentar o acompañarte en la presentación. Adelántanos un poco de lo que estás haciendo en los próximos días y en los próximos meses y años. Bueno, pues de entrada comentar también que hemos realizado ahora en el mes del orgullo la cuarta marcha del orgullo purépecha LGBTIQ+, que ha sido un tema también bastante crítico y criticado, porque pues vamos precisamente luchando y pugnando por la concientización, el respeto, la educación y sobre todo poner un alto a la discriminación y a la violencia. Eso por una parte. Por la otra, pues también comentar acá en el Senado de la República, presenté a Citlali Hernández Mora, nuestra secretaria de la Mujer, una agenda en materia de mujeres LGBT+, que también allí ha faltado un poquito procesar. Y bueno, por otra parte, pues como parte de la Comisión de Derechos Humanos, ahora precisamente estamos en un proceso en el que estamos eligiendo a lo que es el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Se integra por 5 familiares, por 4 especialistas y por 4 organizaciones no gubernamentales. Entonces ya realizamos una gran cantidad de comparecencias. Estamos en el proceso en el que se va a definir quiénes van a formar parte de este consejo. Y por otra parte, pues también evidentemente se viene el proceso del nuevo periodo ordinario de sesiones. Se están preparando algunas iniciativas. En lo personal me parece que tendremos allí unos retos en la reforma electoral que se pretende estar abordando, que tiene que ver por una parte con acciones afirmativas, que también lo vivimos en el estado de Michoacán, donde hombres simularon ser mujeres, pero además simularon ser mujeres trans para obtener su registro. Y pues aquí lo que pretendemos es abordar
que se sancione a los partidos políticos que incurran en estos actos de simulación, pero que también se sancione a las personas que incurran en estos actos de simulación. Yo comprendo que de pronto, incluso yo misma soy de que no me gusta tanto el tema punitivo porque debemos de partir de las libertades, pero cuando se nos dan las libertades y no se respetan, pues también tenemos que poner algunos candados, ¿no? Y por otra parte, pues también se viene un proceso muy interesante, no solamente en el ámbito legislativo, sino en el ámbito judicial, de ver cómo va a ser esta nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece que estamos viviendo un momento, muchos momentos históricos en nuestro país, desde la llegada de nuestra presidenta, desde cómo se va a venir más adelante el tema del Poder Judicial, y hablamos solamente a un corto y mediano plazo, pero también vamos a abordar, vamos a estar viviendo cómo van a estar reaccionando compañeros de algunos estados que seguramente, y es muy válido y muy respetuoso, han intentado llegar a ser gobernador durante muchísimos años, pero que ahora por un tema de paridad de género van a tener que ceder estos espacios y lo digo de ceder no porque tengamos que pedir permiso ni mucho menos, sino porque al final del día es un tema de acuerdos, es un tema de compromisos y es un tema sobre todo de que también se tienen que dar cuenta que pues es tiempo de mujeres, ¿no? Y siempre lo ha sido. Sí. Y vaya que tienes muchas tareas por delante y lo que venga, por ejemplo, el tema de la reforma político-electoral anunciada por la presidenta de la comisión, etcétera, temas de cómo funcionará el Poder Judicial ahora con esta mayoría de mujeres, 5 contra 4 o 5 con 4, esta recomposición de la cultura, como hemos venido platicando en este espacio. Y en medio de estas circunstancias tendríamos que decir que las mujeres siguen avanzando, tenemos una presidenta de la República, pero ¿cuál es el papel que tú recomendarías a los hombres, las nuevas masculinidades, que es otro tema, para erradicar la violencia y para insertarnos mujer-hombre, etcétera, incluso diversidades en estas nuevas masculinidades? ¿Cuál sería tu visión? Bueno, consideraría primero que uno de los grandes factores que tiene nuestro país y por lo cual se ha generado tanta inseguridad es precisamente la falta de sensibilización sobre todo de hombres, ¿no? Que lamentablemente ven a la mujer como un objeto y no como una persona. En ese sentido, pues la invitación que yo hago a todas las personas, fundamentalmente a los hombres, es a que traten a las mujeres como ser humano, que traten a las mujeres como dadoras de vida, como el ser más maravilloso que existe sobre esta tierra, con cariño, con respeto, con amor, con pasión, con igualdad, y que entiéndase también por igualdad, porque luego también salen estos discursos muy absurdos de que por qué una mujer, si busca la igualdad, no trabaja levantando 20 toneladas de cemento. Entonces, comprendamos, compañeros, lo digo de manera muy respetuosa, el hombre y la mujer son iguales ante la ley, con características biológicas muy distintas que jamás van a ser iguales. Bueno, senadora, ha sido una plática, el tiempo se nos ha ido, nos hemos enriquecido mucho con tus opiniones, con tus posicionamientos. No me cabe duda que fue un acierto invitarte y que nos dejas un sabor de boca para que estés muy bueno, para que estés nuevamente con nosotros. Te agradezco mucho, senadora Reina Celeste, que hayas estado con nosotros. Y a ustedes, amigas y amigos del auditorio, el favor de su atención. Nos veremos en la próxima edición del programa En el Tintero. Muchas gracias.